Es un placer estar aquí con ustedes. Como ya les dije, el pastor Mario, soy Emily Montgomery, la esposa del pastor Chris, y también soy maestra de español en la escuela secundaria de Alabama Christian Academy aquí en Montgomery. Y, y soy mamá de 2 hijos. Mi hijo mayor se llama Eddie Ray y él tiene 11, casi 12 años. Y mi hijo menor se llama Miracle o Milagro en español y tiene 4 años. Creo que tenemos una foto, sí, de nosotros y también les mandé una foto conmigo y mis 2 hijos que muestra un poco las diferentes formas en que llegué a ser mamá de ellos. Bueno, así que es el Día de la Madre y soy mamá. Quería incorporar algo sobre ser mamá en mi mensaje hoy. Pensé en titularlo algo inspirado por Daniel, Jonás o Sadrach, Mesach y Abednego, algo como mamá en el foso de leones, mamá tragada por una ballena o mamá en el horno de fuego, porque todas las madres aquí saben que ser mamá no es nada fácil y siempre hay desafíos. Pero es una bendición, obviamente, y por eso decidí escoger un título inspirado por otra persona de la Biblia, por una mujer. Así que vamos a empezar la lección de hoy que se llama Mamá y su frasco de alabastro. Voy a leer del libro de Marcos, capítulo 14, versículos 3 a 9. En Betanía, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, el que había tenido una enfermedad en la piel, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo para dárselo a los pobres, y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Y Juan 12, versículo 13 añade que la casa se llenó de la fragancia del perfume. Recuerdo muy bien cuando escuché un sermón sobre este texto cuando tenía 14 años en mi grupo de jóvenes. Yo de adolescente tenía una gran pasión por el Señor y era una creyente fuerte. En aquel tiempo podía identificarme con esa mujer que amaba tanto a Jesús, que estaba dispuesta a entregarle lo mejor de sí mismo como un acto de adoración hacia Él. Yo también amaba adorar al Señor con todo lo que tenía. Si fuera tocando la guitarra y cantando con la banda de la iglesia, levantando mis manos en adoración o derramando mi corazón e incluso mis lágrimas ante el Señor en oración, sentía una pasión inmensa por amar a Jesús. Décadas más tarde, aquí estoy, sigo con poder identificarme con esa mujer, pero ahora en una manera más profunda y diferente a la que podía en los años de mi juventud. Y precisamente de eso es de lo que me gustaría hablarles hoy. Para llegar al momento actual y al punto en el que me encuentro en este texto y donde quizás se encuentren ustedes también, necesito regresar a los años de mi adolescencia. De hecho, ese mensaje será como una película que salta del pasado al presente, al futuro y vuelta al pasado y así más, así que abróchense los cinturones. Como mencioné antes, durante mi adolescencia, una etapa en la que tantos se encuentran lejos de Dios, yo estaba muy cercana con Él.
Lo había invitado en mi corazón muy de niña y ya como adolescente buscaba su cara, su corazón y su voluntad para mi futuro. Así que durante aquel tiempo Dios sembró en mi corazón una pasión por el español y también la cultura y la gente de este idioma. Entonces me dediqué a estudiarlo y a poder hablarlo. Después de que Dios pusiera en mi corazón el amor y la pasión por el español, estaba lista para recorrer el mundo. Hice varios viajes de corto tiempo a diferentes países y el Señor utilizó estas experiencias para desarrollar mi fluidez en el idioma y para abrir mis ojos a la belleza de toda la creación y de las personas. Me enamoré de la vida en el extranjero y estaba lista para vivir y trabajar en otro país en alguna capacidad, pero durante esa época el Señor también puso a Chris en mi vida. Comenzamos a salir y pronto supe que el Señor no me quería en ningún lugar al extranjero, sino aquí en Alabama al lado de Chris. Fue entonces cuando el Señor comenzó a llamarme hacia una carrera en la que podría compartir este hermoso idioma y cultura y quedarme en Alabama. He tenido la bendición de ser maestra de español por casi 20 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, Chris trabajó en el campo de la salud mental y la consejería, pero el Señor llamó a Chris a dedicarse al ministerio a tiempo completo como pastor. En los años siguientes seguimos con nuestros estudios para avanzar en las carreras. Yo enseñaba en una escuela secundaria local y servía al lado de Chris en su primera iglesia como pastor. Estábamos tan inmersos y apasionados por el llamado profesional que el Señor había puesto en nuestras vidas que nos preguntábamos si tal vez eso era todo lo que Él quería de nosotros. Quizás formar una familia quitaría tiempo y energía a la labor que Él nos había llamado. Pero como sucede con muchas parejas, Dios por fin puso en nuestros corazones el deseo de ser padres y de formar una familia. 2 días después de nuestro 7º aniversario de casados, nuestro primer hijo Eddie Ray nació. Mi embarazo había sido sin problemas, me sentía bien, disfruté mucho de ese tiempo. Recuerdo sentirme asombrada ante el diseño y el plan perfecto de Dios para la humanidad, para las mujeres, para nuestros cuerpos. Pero también recuerdo ser muy consciente de que tener hijos es una bendición que no todos llegan a tener y que nunca debería menospreciar esta bendición. Rápidamente nuestro bebé Eddie Ray creció y se convirtió en nuestro niño Eddie Ray y luego en el Eddie Ray que ya había dejado los pañales, gracias a Dios. Y para Chris y yo en este tiempo ser padres se volvió más fácil. De hecho, no sentíamos el deseo de volver a empezar con otro niño y percibimos que el Señor nos cerraba la puerta, al menos por el momento, al tener otro hijo. Nos habíamos mudado desde la ciudad de Florence a Huntsville, donde enseñaba en una nueva escuela y donde Chris pastoreaba en su segunda iglesia. La vida era buena, estábamos establecidos, éramos felices y lo lógico habría sido que nos quedáramos exactamente donde estábamos. Sin embargo, el Señor comenzó a tocar nuestros corazones y llamarnos a salir y venir a la ciudad que lleva nuestro apellido Montgomery y a esta iglesia. Nos mudamos a Montgomery y Chris comenzó a pastorear en Fraser justo en medio de la pandemia. El mundo, incluso las iglesias, estaba cerrado. Pero creímos entonces y seguimos creyendo ahora que el Señor nos había llamado a Montgomery, como dice Esther, para un momento como este. Aunque era la época del COVID, nos conocimos muchas personas de la iglesia y nos hicimos muy cercanos a la familia Kingry, especialmente a Allison Kingry. Cuando ella era una joven soltera de 23 años, durante la pandemia, Allison sintió que el Señor la llamaba a ser madre, no adoptiva, sino madre temporaria para los niños que tienen que salir de su casa y de su familia por alguna razón fuera de su control,
ya sea por alguna forma de abuso o descuido por sus padres. En octubre de 2021 vimos a esta Allison en la iglesia un domingo con un niño, un bebé de apenas 5 semanas, pequeñito, lindísimo, cuyo nombre era Miracle o Milagro en español. Le preguntamos si podíamos llevarle comida o pañales o de qué manera podíamos ayudarla con este nuevo niño a su cargo. Ella respondió que necesitaba a alguien para cuidar al bebé el sábado siguiente. Eddie Ray estaba súper emocionado de poder ayudar y Chris y yo también. Nos encantó cuidarlo y ofrecimos seguir ayudándola en cualquier momento en que ella necesitara. Enseguida nos enamoramos de él y cuando se hizo evidente que no iba a poder regresar a su familia biológica, Chris y yo estábamos de acuerdo de que queríamos que fuera parte de nuestra familia. Así que en 2022 empezamos el largo proceso de ser certificados como padres temporarios y después adoptivos. Miracle se mudó a nuestro hogar en marzo de 2023, cuando tenía 18 meses. Pensamos que el camino hacia la adopción sería breve después de eso, pero no fue adoptado hasta hace unos meses, cuando tenía 4 años. Les pido disculpas por esa larga historia de mi vida, sin embargo quería que supieran todo eso para entender mis reflexiones sobre nuestro texto de Marcos 14, así que volvamos al texto. Como ya les mencioné, recuerdo haber escuchado mi primer sermón o enseñanza sobre este texto cuando era adolescente y sé que muchos de ustedes también están muy familiarizados con esta historia. De hecho, Jesús nos dice en el versículo 9, les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esa mujer lo que ella hizo. Como mamá, mujer y sobre todo seguidora de Cristo, encuentro que este texto y esta historia resultan sumamente cercanos y pertinentes en cada etapa de mi vida. Vamos a enfocarnos ahora en algunos detalles del versículo 3. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, el que había tenido una enfermedad en la piel, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Hace unos meses, mi esposo Chris fue a Egipto en un viaje de misiones y allí me compró un frasco de alabastro. Lo traje conmigo hoy. Y voy a dejarlo aquí después si quieren pasar y verlo. Aquí está. El alabastro es un mineral blando y translúcido, típicamente blanco. Se utiliza en la escultura y la iluminación debido a su capacidad para difundir la luz y a la facilidad con la que se puede tallar. Hay un tipo de alabastro que es tan blando que puede ser rayado con una uña. El alabastro se puede abrillantar hasta adquirir un brillo intenso y translúcido, aunque requiere un manejo cuidadoso debido a su blandura. Se abrillanta por un proceso gradual de lijado, comenzando con granos gruesos y avanzando hacia los finos, hasta llegar a una apariencia lisa similar a la del vidrio. Ahora el nardo. El nardo puro es un aceite esencial muy aromático, costoso y preciado, que se extrae de la raíz de una planta originaria del Himalaya. Se ha utilizado durante siglos en la medicina tradicional, la aromaterapia y los rituales religiosos, específicamente por sus propiedades calmantes, antisépticas y antibacterianas. Hoy también he traído un poco de nardo, no proviene de Egipto, sino de Amazon. Voy a ponerlo aquí también. Y voy a poner un poco sobre una toalla de papel si quieren olerlo después. Sí. Okay.
En la tradición judía, un frasco de alabastro lleno de perfume costoso se consideraba comúnmente la dote o la herencia de una joven, a menudo equivalente a un año de salario. Este preciado objeto era entregado por los padres cuando ella alcanzaba la edad de casarse y con frecuencia se reservaba para la noche de bodas con el fin de que ungir los pies de su esposo. El frasco estaba elaborado con una piedra costosa, a menudo de Egipto, y lleno de valioso nardo, que no venía en ese tiempo de Amazon, lo cual representaba la seguridad económica y el valor de la joven y su familia. Era una posesión muy preciada que simbolizaba la seguridad futura y una señal de compromiso hacia su prometido. Ahora volvamos a nuestra historia. El resto del versículo 3 nos dice que la mujer rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. En el contexto de lo que acabo de contarte sobre el frasco de alabastro en la tradición judía, el hecho de que esta mujer rompe el frasco y vierte el perfume sobre la cabeza de Jesús simboliza un acto voluntario de ruptura con su pasado, de total devoción y de sacrificio de su seguridad futura, su todo, en un acto de adoración. De hecho, el versículo 4 nos dice, algunos de los presentes comentaban indignados, ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo para dárselo a los pobres, y la reprendían con severidad. Cuando pienso en mi primer encuentro con esta historia durante mi adolescencia, aunque quizás no lo sabía en aquel tiempo, lo que pude presentarle al Señor en aquel momento fue un frasco de alabastro bellamente brilloso. Recuerdan que les conté que el alabastro se puede brillar, pero siempre con suavidad y de manera gradual. Hasta ese punto de mi vida, Dios me había tratado con gracia y mucho cuidado. No había atravesado por muchas pruebas o tribulaciones. Él me había dado un corazón y una pasión que deseaban entregárselo todo a Él en adoración. Al igual que los presentes en nuestro texto bíblico, muchos de mis compañeros no lo comprendían y consideraban un desperdicio que yo dedicara mi tiempo y mis talentos al Señor. Cuando miro atrás y recuerdo mis primeros años de matrimonio con Chris, era una nueva maestra de español, una joven esposa de pastor. Todavía me veo sosteniendo un frasco de alabastro liso y reluciente. Dios había seguido siendo tan bueno conmigo, llenando mi copa con mucho más de lo que yo podía contener y regalándome hermosos momentos para honrarlo en adoración, para derramarme ante Él y para servir a los demás. Cuando nació nuestro primer hijo, Eddie Ray, disfruté de 6 maravillosos meses en casa con él antes de regresar al trabajo. Cuando terminó este año escolar, Eddie Ray apenas tenía 1 año y nos mudamos de nuestra ciudad natal, Florence, a Huntsville. Si soy honesta, me di cuenta en ese tiempo de que seguía sosteniendo mi frasco de alabastro de adoración, aunque a veces me costaba mantenerlo en flote. Estaba casi ahogando por todos los cambios de un nuevo lugar de trabajo, una nueva iglesia, una nueva ciudad, casa y la familia. Sentía que la vida se volvía más desafiante que nunca y que comencé a sentirme que mi frasco de alabastro era cada vez menos perfecto y brilloso. Las responsabilidades de mi vida como ser madre trabajadora, esposa y esposa de pastor no me dejaban tanto tiempo para estar a los pies de Jesús como había tenido en el pasado. Cuando nos mudamos a Montgomery, como ya les dije, Eddie Ray ya era mayor y en ese tiempo cuidarlo se había vuelto mucho más fácil. De hecho, me tomé nuestro primer año aquí en Montgomery para quedarme en casa en lugar de trabajar, para centrarme en mi familia, en la iglesia y en el Señor.
Sentí que el frasco de alabastro que podía presentar ante el Señor una vez más estaba brilloso y casi perfeccionado. Y luego llegó, como ya ustedes saben, un milagro, literalmente un niño llamado Milagro o Miracle. Yo ya había empezado a trabajar otra vez, pero cuidamos de Miracle siempre que teníamos oportunidad. Y de pronto nos sumergimos en el largo y difícil proceso de certificarnos como padres de crianza temporal y eventualmente padres adoptivos. Cuando trasladaron a Mirko a nuestro hogar en marzo de 2023, me convertí en su tercera mamá en menos de 18 meses. Su madre biológica, Allison, quien había sido para él su mamá, y yo. Él ya había pasado por mucho y por eso resultó difícil criarlo. Al principio nos dijeron que probablemente podríamos adoptarlo dentro de 6 meses. Así que nuestras esperanzas de tenerlo oficialmente como el nuestro eran muy altas. Durante aquel tiempo estaba tratando de guardar firmemente en mis manos mi frasco de alabastro de adoración y guardarlo con cuidado y delicadez. Sin embargo, podía sentir el peso del mundo afectando lo que podía ofrecerle al Señor. Realmente perdí la cuenta del número de errores, retrasos y fallos humanos que provocaron que la adopción de Mirko tardara literalmente durante años. Hoy no voy a relatarles cada ocasión específica en la que manejamos hasta South Lawrence Street en el centro de Montgomery y entramos en la sala del tribunal con la esperanza de que llegara el día en que el proceso de la adopción por lo menos empezaría. Lo que sí les diré es que cada vez que salíamos del tribunal tras ver las injusticias del sistema judicial, nuestros corazones quedaban verdaderamente destrozados. Hubo momentos en los que Chris y yo caminábamos desde la corte hasta el carro y apenas podía respirar por el dolor que sentíamos. En medio de estos tiempos difíciles con el sistema judicial, Mirko permanecía atrapado en el limbo. El Estado lo etiquetó como un niño sin padres, aunque era bajo nuestro cuidado. A nosotros nos consideró solo recursos del Estado. Una constante sombra de temor se cernía sobre nuestra familia durante estos años. Sabíamos que en cualquier momento podíamos perderlo, ya fuera porque apareciera algún familiar biológico, pero desconocido para Mirko, o porque el Departamento de Recursos Humanos modificara su plan de permanencia. También durante esos años Mirko tuvo una abogada, una defensora especial designada por el tribunal y 6 diferentes trabajadores sociales que entraban y salían de su vida y de nuestro hogar, realizando al menos una visita al mes. Durante todo ese tiempo también intentábamos criar, guiar y disciplinar a un niño pequeño, un niño que debido a las circunstancias de su vida resultaba sumamente difícil de criar. Dado que oficialmente aún no era nuestro, no podíamos compartir fotos de él en las redes sociales ni información personal sobre él con personas fuera de nuestra familia. Y lo más difícil de todo, tampoco podíamos compartir el progreso de nuestro duro camino hacia la adopción con nuestra familia de la iglesia de Fraser. Esta situación nos silenció, lo cual a menudo que nos hacía sentir aislados y solos. Aunque durante esa etapa busqué con todas mis fuerzas el rostro y los pies de Jesús, mi frasco de alabastro había quedado golpeado y dañado por nuestra situación. Apenas quedaban en su interior unas pocas gotitas de perfume dignas de serle ofrecidas. Durante esos años en los cultos de adoración de los domingos por la mañana, la oscura nube bajo la cual vivía nuestra familia se cernía justo encima de mí.
Y sin embargo permanecí cerca de él. Sostenía mi frasco de alabastro, anhelando el día en que me postraría ante él en alabanza y acción de gracias por ese día de adopción que tanto deseábamos. Recuerdo que se me llenaban los ojos de lágrimas cada domingo cuando pronunciaban la bendición y invocaban sobre nosotros las palabras de Romanos 15, versículo 13, que dice: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que crean en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza y ser llenada hasta rebosar era exactamente lo que yo y mi frasco de alabastro necesitaba durante aquellos años. Cuando por fin llegó el día de la adopción, el 15 de diciembre de 2025, habían pasado 2 años, 9 meses y 2 días desde que Mirko había venido a nuestro hogar. Eso suma 1008 días viviendo bajo una oscura nube de miedo, preocupación y incertidumbre. Esos días dejaron muchas imperfecciones en mi frasco de alabastro y casi agotaron hasta la última gota de perfume que yo tenía. Durante mucho tiempo habíamos estado viviendo la primera parte del versículo de Proverbios 13, versículo 12. La esperanza que se demora aflige al corazón. Pero la segunda parte de ese versículo dice: el deseo cumplido es un árbol de vida. El día de la adopción fue verdaderamente ese árbol de vida para nosotros. Fue un cambio tan radical para nuestra familia que fue casi como la diferencia entre la noche y el día, casi literalmente de la oscuridad a la luz. Pude por fin asistir a la iglesia y adorar sin esa oscura nube sobre mi cabeza, sin la esperanza demorada ni el corazón afligido. Por fin pudimos regocijarnos y celebrar a Mirko junto a nuestra familia de la iglesia y también compartir fotos en Facebook. Siento que ahora me encuentro en una etapa en la que permito que sea Dios y no las cargas del mundo que me moldee, me refine y me llene una vez más. Ahora quiero regresar otra vez al texto en el versículo 6. Déjenla en paz, dijo Jesús, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Todos nos encontraremos en diferentes etapas de la vida en las que aquello que podemos hacer en cuanto a adorar al Señor, ayudar a los pobres, servir a los demás, estará de distintos niveles de capacidad. Nos encontraremos con momentos en los que nuestra devoción radical, esa que nos impulsa a adorar al Señor sin reservas, hará que otros nos cuestionen e incluso nos reprendan por el desperdicio. Nos enfrentaremos a tiempos en los que las cargas del mundo nos harán sentir que ya no nos queda mucho por dar. Pero es precisamente entonces cuando traemos lo que tenemos y adoramos de todos modos. Versículo 8. Ella hizo lo que pudo. Al igual que la mujer de Betania, todos tenemos un frasco de alabastro lleno de nardo puro, un don precioso con el que Dios nos ha bendecido aquí en la tierra para devolvérselo a Él en adoración. Aunque al mundo pueda parecer necio, todo lo que tenemos es suyo. Cuando sentimos que no tenemos lo suficiente y que no podemos dar lo suficiente, simplemente hacemos lo que podemos, tal como dijo Jesús en el versículo 8. Volvamos otra vez a lo que dijo Jesús en los versículos 6 y 7. Déjanla en paz. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre.
Aquí Jesús no está pasando por alto a los pobres ni sus necesidades, más bien está enfatizando la importancia de permanecer en su presencia, de adorarlos sin reservas y de derramar nuestros corazones ante Él. Personalmente sé que los años que dediqué a hacer esto en mi juventud me prepararon para estar lista, para ver y reconocer a los pobres que me rodeaban. Jamás olvidaré la primera vez que Allison trajo a Mirko a nuestra casa. Al tenerlo por primera vez en mis manos, mis brazos, recuerdo haber pensado que nunca antes había tenido en ellos a un bebé que fuera en esencia un huérfano, alguien sin padres que cuidaran de él. Recuerdo casi escuchar las palabras de Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. En aquel instante Mirko era el más pobre de entre nosotros. Dependía por completo de la misericordia y la bondad de unos desconocidos. Literalmente nos dependía para su supervivencia y cada necesidad. Chris y yo no podíamos mirar hacia otro lado. Lo habíamos visto, lo habíamos tenido en nuestros brazos. Conocíamos su necesidad, la de tener una familia para siempre. Quiero comenzar a concluir con una última reflexión sobre nuestro texto. El versículo 3 nos dice que Jesús se encontraba en Betanía. Betanía era una aldea cercana a Jerusalén. Fue significante en la vida de Jesús de 5 maneras. Era el hogar de sus amigos Lázaro, María y Marta. Fue el lugar de uno de sus grandes milagros, la resurrección de Lázaro. Fue el lugar donde la mujer de nuestro texto lo ungió con un perfume precioso para adorarlo y prepararlo para su muerte. Fue el lugar donde Jesús se quedó durante su última semana antes de la crucifixión. Y también se encontraba cerca del Monte de los Olivos, desde donde Jesús ascendió al cielo. Cuando pienso en lo especial que debió ser Betanía para Jesús, pienso en lo especial que ha sido para mí y para mi familia este hogar de Fraser. Así como Betanía fue el hogar de algunos de los amigos de Jesús, Fraser es un lugar donde yo también he encontrado a muchos amigos y hermanos en Cristo. Del mismo modo que Jesús halló un lugar de refugio en Betanía en los días antes de su muerte, esta iglesia ha sido un refugio para mí durante los difíciles momentos de los últimos años. Y tal como María y Marta fueron testigos en Betanía del milagro de la resurrección de su hermano, esta iglesia también ha visto milagros en la vida de muchas personas. Por último, así como Betanía fue el lugar donde Jesús fue adorado de manera plena, de todo corazón, con espíritu de sacrificio y con gran belleza, que Fraser sea también ese lugar para nosotros. Permítame concluir hoy dejándoles con 4 tareas o desafíos. 1. Pídele a Dios que abra tus ojos a los frascos de alabastro que tienes ante ti, al perfume que tienes delante, a las formas en que puedes derramar lo mejor de ti ante Él. Si se trata de alzar tu voz en adoración, hazlo. Si se trata de postrarte a sus pies y vaciar tu corazón ante Él entre lágrimas, hazlo. Si se trata de dar a tu iglesia más allá de lo que Él te ha llamado a dar, hazlo. Entregarle todo a Dios tiene un precio alto. Para el mundo es una locura. Sin embargo, te animo y te desafío a renovar hoy tu compromiso con el Señor. Entrégale tu todo y lo mejor de ti mismo. 2. Pregúntate cuánto perfume queda en tu copa. ¿Es lo que tienes una ofrenda fragante y agradable? Durante los últimos años sé que mi aroma a menudo apestaba
a preocupación, duda, miedo y agotamiento. Es fácil perder nuestra fragancia cuando vivimos bajo una nube oscura. Tal vez para algunos de ustedes esa nube oscura sea una enfermedad, un hijo perdido, una crisis financiera o incluso problemas en el matrimonio. Pero la segunda de Corintios 2:15 nos dice que nosotros como cristianos somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Así que pídele hoy al Señor que llene tu copa otra vez de nuevo, que seas verdaderamente el aroma de Cristo para quienes te rodean, porque Él quiere llenar tu copa a rebosar. 3. Pregúntate si estás viendo a los pobres que nos rodean por todas partes. Las personas sin hogar, la madre soltera que lucha por salir adelante, los niños como Miracle era, sin padres, los pobres de espíritu, el vecino que no asiste a ninguna iglesia. Pídele a Dios que realmente te ayude a ver a los pobres que tienes a tu alrededor y que te conceda unos ojos y un corazón que no puedan dejar de verlos, sino que se sientan movidos a la compasión para actuar. Busca primero a Jesús en una adoración de entrega total y pídele que te impulse a la acción para ayudar a los pobres que hay entre nosotros. No será fácil, tendrá un alto costo. A los ojos del mundo tal vez parezca necio, habrá lágrimas, desafíos y probablemente muchos rasguños que se sumarán a tu frasco de alabastro. Pero pídele a Él que ponga en tu corazón el peso de una necesidad específica y con valentía da el paso para suplir esa necesidad en el mundo que te rodea. 4. Conéctate con tu Betanía. Siéntate junto a Dios y recuéstate. Permite que este lugar, esta iglesia, sea un refugio para ti. Espera aquí a que Él se manifieste. Pídele que te traiga más amigos en este lugar. Obsérvalo obrar milagros aquí. Adóralo a sus pies. Ofrécele lo mejor de ti y tu corazón en adoración en este lugar. Y por último, a todas las madres, feliz Día de la Madre. Yo las veo sus luchas, veo sus corazones y el Señor también. Quizás a veces al final del día, Él dice de nosotras lo mismo que dijo de la mujer en Betania. Ella hizo lo que pudo. Así que mientras se entregan tanto de sí mismas cada día a sus hijos y a su familia, que el Señor las renueve hoy. Ha sido una bendición y honor compartir mi corazón con ustedes hoy. Me gustaría pedirle a Temi que venga a orar con nosotros. Señor, gracias por esta palabra que hoy nos traes. Gracias por llamar nuestra atención, poder ver el vaso de alabastro, poder ver si está con brillo, si está rajuñado, si ya no tenemos perfume dentro o si está lleno. Espíritu Santo, te pedimos, abre nuestros ojos hoy. Abre nuestros ojos y que podamos ver todo lo que podemos rendir a tus pies. Y que cada uno de nosotros, al estar aquí, podamos hacer lo que esta mujer del relato hizo. Y es darte lo que pudo. Ella rindió todo su pasado, pero también rindió toda la seguridad de su futuro por lo que costaba ese nardo. Y que hoy al venir a tu presencia en este momento, rendimos delante de ti nuestra vida,
rendimos nuestros temores, rendimos toda incertidumbre, rendimos, Señor, preocupaciones, desánimos, dolores. Lo rendimos todo con la confianza de saber que a pesar de cualquier circunstancia, tú sigues siendo digno de nuestra adoración. Tú sigues siendo el Señor. Y tú sigues siendo el dueño de todo. Hoy rendimos quebramos el vaso, quebramos nuestra vida, derramamos nuestra adoración. Como cantábamos, Señor, cómo te amamos, Yeshua. Tú eres nuestro todo. Renovamos nuestro compromiso contigo en este día. Y si hay alguien que está aquí presente o quizás conectado, que nunca ha rendido su vida al Señor, ese es un buen momento para rendirle tu corazón al único que vive, al Dios verdadero, al que te amó de tal manera que se dio por ti para salvarte y para que ese vaso de alabastro que es tu vida no se pierda. Señor, gracias en esta hora. Te adoramos, te adoramos. Vamos a estar unos segundos en adoración. Tú conoces tu vaso, tú conoces lo que hay dentro de ese vaso. Vamos a estar en este tiempo. Gracias, Dios, gracias, Señor. Te adoramos, te rendimos toda adoración, todo loor. Solo tú eres digno. Y te pedimos, Señor, que hoy tú renueves, ese nardo pueda ser renovado dentro de nosotros. Que renueves, Señor, nuestro vaso. Aquí estamos, rindiendo todo, 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 sin reservas. Aquellas cosas que aún nos atemorizan, entregarte. Hoy damos ese paso de fe para rendirlo. Tú eres el Señor del tiempo. Y aún en esas cosas en que estamos esperando, que no vemos, te rendimos, Señor, porque tú eres el Señor y no hay otro fuera de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Son bendecidos. Tenemos un presente para Emily, si puedes pasar aquí. Tenemos un presente para ella de parte del ministerio. Gracias. Amén. Aquí está la esencia del nardo, si alguien quiere pasar y oler.